Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios, y hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Así somos luz. ¿Y cómo es tiniebla? Vamos al versículo 5. ¿Cómo es tiniebla? 5. A ver, ustedes ayúdenme ya. Sépanlo bien, ni el corrompido. Si usted se corrompe, ya pertenece a las tinieblas. La manera que sea, puede ser un maestro corrompido que cobra y no da clases. Puede ser un político corrompido, corrupto, que lo que hace es robar los bienes del país. Puede ser un cura corrupto, que en vez de la ofrenda que dan, ayudar a los pobres y ayudar en las obras de la iglesia, se lo agarra como los protestantes para ellos, como los pastores protestantes. Eso es corrupto. Y corrupto es aquel que no cumple la misión que se le ha encomendado. Corrupto es aquel que se desvía de los mandatos de Dios. Sigue. Ni el impuro. Ni el impuro. ¿Saben qué es impureza? Cualquier clase de pecado. Cualquier clase de pecado. Póngale nombre. Eso es impureza. Ensucia el alma, cualquier pecado. Ese también va dentro de la impureza. Pero la impureza es cualquier clase de pecado que me ensucia. Si robo, si digo mentiras, si digo groserías, hay impureza en mi corazón. Sigue. Ni el que se apega al dinero. Ni el que se apega al dinero, el avaro, que no trabaja si no es por dinero, que cuando la gente le dice Dios te pague, no, págueme tú porque yo no sé si me encuentre con este señor. Eso es ser avaro. Pero yo lo digo en juego. Cuando dijo alguien, un filósofo decía, cuando uno no puede decir las cosas en serio, las dice en juego. Que es servir a un Dios falso. El amor al dinero es servir a otro Dios, a un Dios falso. ¿Y cuántos en la iglesia hay amantes del dinero? Y amantes del dinero significa solo para mí. Se olvida que Dios le dio para que le dé a los demás. Él también tiene que comer, no se va a morir de hambre. Él también tiene que comprar su casa, dónde va a vivir. Él también, si tiene que trasladarse, tiene que comprar su carro. Pero pregunto, ¿y por qué no distribuye de ese dinero para los pobres? ¿Por qué lo guarda en un banco amontonándolo? ¿Para qué? Ahí está de sobra. Amontones tesoros en el cielo. La plata que hay en los bancos es plata de los pobres. Que los egoístas y los avaros se han olvidado que Dios se lo dio para que lo reparte a los pobres y lo guarden en los bancos. Eso es servir a un Dios que no es el Dios verdadero. Pero es que mañana, si usted comparte con los pobres hoy, mañana los pobres van a compartir con usted. Así de sencillo. Hay que sembrar para mañana cosechar. Y si usted lo guarda en el banco, va a perder no solamente esta vida, sino la otra. Y será tan pobre que lo único que tiene es dinero. Necesitamos entonces ver que ser avaro, agarrado, tacaño, yo no sé cómo le dicen ustedes aquí, estoy usando palabras de Venezuela, agarrados, tacaños, más agarrado que una viejita en moto. Hay que darle duro para que suelten una moneda. Eso significa ser avaro. Es un pecado, pero yo me lo gané con el sudor de mi frente, pero eso me lo dio Dios para que yo lo administre y lo sepa distribuir con el que no tiene, como en las primeras comunidades cristianas. No se entiende en la iglesia de Cristo un rico que sea rico y que a su lado estén los pobres y que no le ayude a los pobres. Eso no existe en la iglesia. O sirve a Dios o sirve al dinero. Sigue. No tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. No tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es vivir en las tinieblas. Que nadie los engañe Atención,
¿Por qué está escrito esto aquí? Para que nadie los... Porque la palabra es una lámpara, es una luz, para que nadie nos engañe, para que lo veamos bien, que nadie los engañe. El mundo de hoy nos quiere engañar y ha engañado a tanta gente que hay gente que dice que casarse un hombre con otro hombre, eso no es malo. Están completamente ciegos y engañados. Que el aborto no es malo, completamente ciegos y engañados. Que la eutanasia no es mala, completamente ciegos y engañados. Dale. Otra vez. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Razonamientos vacíos. Que eso es lo que da el mundo. Razonamientos vacíos. Pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo, ustedes eran tinieblas. Eso es ser tinieblas. Vivir en el pecado es ser tinieblas. Vamos a ver otra lista de pecado que da la Biblia, que nos muestra qué es ser tiniebla para que usted y yo lo miremos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Tinieblas, las tinieblas del mundo, del pecado, del error, de la carne, de lo simplemente humano. A ver. Y manifiestas son las obras de la carne, De las tinieblas, del mundo, del diablo. que son adulterio, El adulterio, aquellos que viven, son casados por la iglesia, se separaron de la pareja y están viviendo con otra pareja. Y dicen, no, pues, con esta pareja, yo vivo en el cielo. Está viviendo en tinieblas. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que es Dios el que nos dice a través de su palabra que es pecado. Y aquí está escrito, el adulterio es pecado. Pero a mí me parece que no es pecado porque yo digo mejor, cuando usted sea Dios, usted da sus normas. Pero ahorita usted no es Dios. Usted tiene que obedecer las normas de Dios. Y hay sacerdotes que viven en la oscuridad y le dicen a la gente, viva así, no hay problema. Está viviendo en adulterio, vivan así, yo le doy permiso hasta para comulgar. Usted no tiene ningún problema. Usted vive mejor que los que viven casados y no están viviendo en adulterio. Viva así. Hay una densa oscuridad en la mente y el corazón de ese cura que no quisiera estar en el lugar de ellos el día en que se mueran y tengan que entregarle cuentas a Dios. Perro mudo, no fuiste capaz de decirle al pueblo sus pecados. Vaya, qué pena, qué vergüenza. El adulterio. fornicación, Fornicación. ¿Saben qué es la fornicación? Fornicación es sexo sin ser casados. Novios con derecho, amigos con derecho, los que viven arrejuntados, los que viven casados por lo civil. Eso se llama fornicación. ¿Y cuánta gente aquí, no les voy a hacer que levante la mano, porque pasarían vergüenza? Aquí hoy no los hago pasar vergüenza, pero el día en que se mueran pasarán vergüenza en el cielo, en el juicio final. Cuando Dios reúna a todas las naciones y comience a juzgar a vivos y muertos y diga, Petronilo, ¿por qué vivió tanto tiempo en concubinato y no se quiso casar? Si sabía que eso era pecado y está escrito en mi palabra, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué prefirió vivir en las tinieblas del pecado? Padre Dios, yo no tenía la culpa. Mi marido nunca se quiso casar. ¿Me entiende? Y Dios le va a decir, no te entiendo. Porque si su marido no se quería casar, usted debería meterle una patada por ese rabo y buscarse otro. ¿Por qué no lo hizo? Usted no podía obligarlo a él a casarse.
Y él no podía obligarla a usted a tener relaciones, porque eso sería violación. Tenía que buscarse otro que sí la valorara y que sí se quisiera casar. Padre Dios, es que yo quería casarme, pero mi mujer es la que no quiso casarse. El pecado de la mujer es no querer casarse y el pecado suyo es tener sexo con ella sin ser casado. Entonces, la oscuridad invade el mundo. ¿Y cuántos católicos viven en la oscuridad en concubinato, casados simplemente por lo civil? ¿Y cuántos sacerdotes que también viven en las tinieblas del error y del engaño? Le dice, sigan así. Yo conozco personas casadas, parejas casadas por la iglesia, que viven como perros y gatos, y a ustedes lo conozco, y ustedes viven muy bonito. Ustedes viven en el amor, y Dios quiere que vivamos en el amor, porque Dios es amor, entienden, ustedes no están cometiendo ningún pecado, ustedes pueden hasta comulgar, ustedes no tienen ningún problema. Y la gente dice, como viven en la oscuridad, el Padre me dio permiso. Tonto, el día en que se muera el cura va a llegar a decirle, Señor, ya un momentico, el culpable fui yo, ella no fue culpable. ¿Acaso usted nunca escuchó la palabra de Dios? ¿Acaso no sabía que eso era pecado? Alguna vez una señora me dijo, Padre, estoy como, no sé cómo, estoy como confundida. Le dije, ¿por qué? Digo, porque yo vivo en concubinato. Y le dije, ¿cuál es la confusión? Bueno, que el Padre me dijo que podía seguir viviendo así y que Él me daba permiso de comulgar y yo estoy muy feliz por eso. Y le dije, ajá, ¿y entonces cuál es la confusión? Digo, bueno, porque es que también me han dicho que eso es pecado. Y le dije, ¿y qué dice la Biblia? Dice, bueno, pues la Biblia dice que eso es pecado. Y yo le dije, ¿dónde está la confusión? Usted no está confundida. Usted está clara que eso es pecado, la Biblia lo dice. Usted lo que es una sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Usted lo que no quiere es practicar la Biblia, la palabra de Dios, no la quiere encarnar y está buscando curas que le aplaudan y le digan, por ahí va bien. Ay, usted dice, sí, qué bueno. Y los hay. Y el diablo se vale de esos curas para que mucha gente se vaya por el camino de la perdición. Pero la Santa Madre Iglesia es clara. Debe existir el matrimonio. El matrimonio es para que disfruten el sexo. ¿Saben una cosa? Los únicos que pueden disfrutar del sexo son los casados. ¿Y saben cuál es la contradicción de la Biblia? De la vida. Que los únicos que no disfrutan del sexo son los casados. ¿O no? Es llevarle la contraria a Dios, es vivir en oscuridad, en tinieblas. La fornicación es pecado. Sigue. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Aquí me quiero detener un poquito porque esto es muy común. La hechicería. Hay católicos que van a los brujos. Van para que le lean las cartas, para que le fumen el tabaco, para que le pongan una contra, para que le hagan un despojo, para que en el negocio le va mal, entonces para que le den prosperidad. En el amor le va mal, entonces para que le den éxito en el amor. Que eso es pecado. Lo dice la Sagrada Escritura. Para mí eso no es pecado. Para usted no es pecado porque usted ha comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y a usted no le importa lo que diga Dios, a usted le importa lo que usted diga. Ese es el pecado de Adán y Eva. Y usted lo está conservando. La hechicería. Ahorita en Venezuela, por ejemplo, gracias a la revolución bonita que llegó al socialismo, que trabaja con los santeros y babalá, con los brujos, se contaminó Venezuela con los babalaos, con los santeros, con los brujos, gracias a los del gobierno
que llevaron de Cuba todo eso y lo metieron ahora en Venezuela. Y ahora lo están programando, ¿cómo es? Lo están extendiendo por el mundo entero. Y eso parece normal. Hay brujos que dicen, no, pues, yo soy brujo, pues yo voy a la misa. Yo soy santero y babalao. Y se visten de blanquitos. Y son orgullosos de vivir en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado. Y les voy a decir algo. Y hay monas que van a los brujos. Que van a leerse las cartas, a que le den un secreto, le metan un secreto porque le cayó. Lo más común es la culebrilla, no sé si por aquí les dicen lo mismo, no sé. Un secreto. O voy para que me saquen la madre superiora porque me cae muy mala, entonces voy al brujo para que la saque corriendo. Voy a decir algo peor todavía. Hay curas que van a los brujos. Y hay obispos, son contaditos y con los dedos de las manos, que van a los brujos. Qué pena, qué vergüenza, qué gran oscuridad habrá en ese corazón. Qué tristeza, qué desgracia. Dice el Señor, eso no es luz, eso es tiniebla, eso es vivir según la carne, es vivir según el mundo. Pero ¿cuántos padres de familia llevan a sus hijos para que le pongan una manillita roja aquí con una mano roja o una mano negra, que las dos significan lo mismo, el diablo, el poder de las tinieblas y el poder del infierno? ¿Cuántos andan con contra, un cinturón, una contra, le ponen contra a sus hijos? Eso es satánico, eso es diabólico, eso es oscuridad. ¿Por qué tantos católicos viven en la oscuridad? Porque todavía no han hecho brillar la luz de Cristo, que dice que eso es pecado. No han encarnado la palabra de Dios, que dice, apártense de eso. Sigue. Enemistades. Enemistades. ¿Será que en los grupos de apostolado no hay oscuridad? ¿Qué es oscuridad? Las enemistades, la pelea. Andan peleando como perros y gatos. No se hablan. Es un pecado mortal. Que sepa, el Papa mismo lo ha dicho. Los dos pecados más grandes del mundo, el primero la soberbia y el segundo el odio. Y me alegró que el Papa lo dijera porque eso está en la Biblia. Pero hay gente católica que van a misa y comulgan y no le hablan al vecino, o a la mamá, o al esposo, o al papá. Pecado mortal. Sacerdotes que celebran la misa y no le hablan a otro sacerdote. Pecado triplemente mortal. Obispos que no le hablan al otro obispo o no le hablan a otra persona. Pecado, ¿y qué nombre le pondríamos a ese? 100 veces más mortal. Pero existe. Y hoy con esta palabra de Dios quiero que llegue la luz a tu mente y a tu corazón y no permita nunca ser oscuridad, tenerle odio a alguien. Si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar, y si el odio llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si la envidia llega a tu corazón y te dice déjame entrar. Si la envidia llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Entonces, cuando el pecado llegue, oye, estamos en luz. Si vivimos en luz no podemos estar en el pecado. Pero el pecado de la pelea, la discordia. Hermanos, somos humanos. Pensamos distinto, actuamos distinto. ¿Qué tenemos que hacer? Pelearnos, no corregirnos, decirnos las cosas. Si este hermano se equivocó, dice la Biblia que hay que llamarlo a solas y decirle las cosas.
Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.